Nuestro siguiente ponente es el profesor Emilio Gómez González. Es catedrático de Física Aplicada, investigador en el Grupo de Neurociencia Aplicada del Instituto de Biomedicina de Sevilla. En 2018 ingresó como académico correspondiente en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, director del Grupo de Física Interdisciplinar, Universidad de Sevilla. Actualmente colabora con el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en el estudio de los sistemas de inteligencia artificial y su impacto en el comportamiento humano, especialmente en el ámbito de la salud. Investigador del Grupo de Neurociencia Aplicada del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Muchas gracias. Perdón. Y, por supuesto, sean mis primeras palabras de agradecimiento a la sociedad común de muchos de los que estamos aquí, y al comité organizador, y en particular a José Domingo San Martín y a sus compañeros del comité por el esfuerzo y el brillante resultado que está teniendo este congreso. Voy a presentarles unas reflexiones sobre la inteligencia artificial en el contexto que nos atañe. Y, por supuesto, la primera reflexión pues, se remonta a hace varios siglos. Hace varios siglos la imagen médica supuso un cambio radical, drástico, en el paradigma de la atención sanitaria. La imagen médica permitió pasar de una medicina basada en abrir y ver lo que había a una medicina en la que primero se ve y después se abre. Por supuesto, de la mano de la cirugía, obviamente, y este gran avance, posibilitado en su punto inicial por el descubrimiento de Röntgen a final del siglo XIX, de la radiación que denominó rayos X, pues nos ha llevado a las portentosas imágenes médicas de las que disponemos en la actualidad, en las técnicas que se han estado presentando. Pero claro, siempre existe la demanda de ver mejor. Ver mejor, ¿qué quiere decir en nuestro contexto? Pues ya desde hace varias décadas, ver mejor quiere decir ver en 3D, quiere decir desarrollar herramientas automatizadas que ayuden a poner de manifiesto aquellos elementos en la imagen médica que resultan de interés clínico o diagnóstico. Las ayudas a la visualización en la imagen médica comenzaron a desarrollarse pues, de la mano del desarrollo de los procesadores en los ordenadores personales, que permitieron pasar de ordenadores del tamaño de esta habitación a ordenadores portátiles en los que se pueden hacer reconstrucciones como las que se muestran, que ya tienen, por cierto, varias décadas. Pero el ver mejor la imagen médica continuó de la mano esencialmente de la radiología y de la medicina nuclear, junto con los nuevos socios que se fueron incorporando de la mano de la física y de la ingeniería, pues no solamente a ver lo que había en la imagen o en el conjunto de imágenes, sino también a comenzar a ayudar a diagnosticar. Y comenzaron de la mano de los sistemas de ayuda al diagnóstico, que a su vez surgieron especialmente en los campos de aplicación en los que había grandes números de imágenes que analizar desde el punto de vista clínico, con elementos que podían ser demasiado pequeños o demasiado sutiles como para poder ser visualizados en un, análisis inicial por un observador humano. Y uno de los campos principales de trabajo, pues todos sabemos que fue el diagnóstico asistido por ordenador en los programas de screening y detección precoz, en los programas de detección precoz del cáncer de mama. El ver más y ver mejor en la imagen médica llevó ineludiblemente a la combinación de fuentes de información, a la información complementaria, a poder ser capaces de visualizar simultáneamente la anatomía con la fisiología o con el metabolismo. Claro, hace 20 años o hace 25 años no había equipos híbridos como los que se nos han mostrado en las presentaciones de estos días. Hace 20 años o 25 años teníamos un estudio de un TAC hecho en una máquina en un sitio diferente de un estudio de un PET obtenido en otro equipo distinto, con características de campo de visión y resolución diferentes, y había que andar haciendo programas que permitieran fusionar, superponer con las correspondientes transformaciones geométricas tridimensionales los estudios de distintas fuentes.
Y el ver más y ver mejor llevó, por supuesto, al desarrollo de las potentes técnicas intraoperatorias que combinaban software y hardware. Claro, hay una parte que uno puede pensar inmediata, que es el equipamiento en el sentido hardware para el cirujano, y como pueden ver en este caso, pues para neurocirugía concretamente, está claro que pasa por que el cirujano tenga en su campo de visión la mayor cantidad de información posible dispuesta de la forma más accesible y más útil posible. El concepto de utilidad en la presentación de la información al que se referían los proponentes precedentes en esta sesión es una de las claves de las técnicas de imagen médica y, como vamos a ver inmediatamente, de los nuevos desarrollos de inteligencia artificial. Porque cuando en un quirófano se empiezan a integrar distintas fuentes de imagen y datos, como en este caso con sistemas de posicionamiento tridimensional como el neuronavegador que se muestra en el centro de la imagen, pues ya está claro que la única manera de conseguir una fusión interactiva 3D en tiempo real de todas esas fuentes de información en distintos formatos es mediante el uso de algoritmos automatizados que ayuden a la combinación de imagen, a la selección de los elementos de mayor interés a criterio del equipo médico, pero también como sugerencia del sistema, y a la presentación para su visualización en la forma más útil durante la cirugía. Esto quiere decir visualizarlo en pantallas, o visualizarlo en oculares con sistemas de inyección de imagen, o visualizarlo en proyección sobre el campo quirúrgico, o visualizarlo en los entornos de realidad aumentada y realidad virtual que nos han presentado esta mañana. Este avance radical y profundo de la imagen médica en su combinación intraoperatoria, pues es la situación en la que nos encontramos en la actualidad y que tan brillantemente nos han presentado en las sesiones precedentes. Pero ¿hacia dónde evoluciona la medicina y en particular la cirugía? Pues está claro que, como también se ha comentado, evoluciona hacia las técnicas de mínima invasión o, a ser posible, sin invasión. Técnicas que permitan operar en el sentido estricto del término, pero mediante concentración de energía emitida y transmitida mediante distintos agentes físicos, pero que pueda realizarse el proceso sin necesidad de abrir una vía física estrictamente en el organismo hasta conseguir el acceso deseado a la zona de interés. Uno de los ejemplos más interesantes, que ya es una realidad de esta tecnología, es la cirugía mediante ultrasonidos enfocados guiados por resonancia magnética. Así que la evolución de la medicina de la mano de la imagen va de forma vertiginosa, basándose en la imagen médica que comenzó siendo diagnóstica a la imagen médica que ya lleva y, digamos, modela el concepto de cirugía guiada por la imagen y cirugía mínimamente invasiva o cirugía no invasiva. Y en paralelo se comienza a extender en muchos ámbitos de la sociedad y en muchos ámbitos científicos, por supuesto, pero también sociales, desde todos los puntos de vista, los conceptos y el interés y la realidad que supone la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, de forma muy sucinta y de forma muy certera, puede definirse como se muestra en la imagen, cortesía de una compañera a la que posteriormente citaremos con detalle, como los sistemas capaces de observar o de adquirir información de un entorno y tomar acciones dirigidas a un cierto objetivo mediante la construcción o mediante la extracción de reglas. Es decir, son dispositivos que, en cierta manera, pues como hace alusión el término que los define, reproducen hasta cierto punto los procesos cognitivos y de aprendizaje propios de los seres humanos. Claro, este es un asunto extremadamente importante, extremadamente delicado y con muchos matices y muchos puntos de vista sobre los que conviene reflexionar. También se ha indicado ya, y todos somos conscientes cada vez más, de que la inteligencia artificial es una realidad en infinidad de aplicaciones que tenemos en nuestro día a día. Por supuesto, las redes sociales y los medios de transmisión y visualización de información están clarísimos, pero hay otras aplicaciones que sorprendentemente serán una realidad dentro de muy poco. Una búsqueda en Google con el término taxi autónomo aéreo
muestra, como se puede ver en la diapositiva, aunque quizás la letra es un poquito pequeña en algunos de los epígrafes, pero lo pueden realizar esta búsqueda sin ninguna dificultad, que grandes compañías del sector aeronáutico ya están probando sus prototipos. Ahí aparecen citados Airbus, aparece citado Boeing, aparecen citados muchos, pero es que aparece citado que el año que viene, en la ciudad de Singapur, ya va a haber una empresa que ponga a funcionar un taxi autónomo aéreo. Yo no conozco al Ayuntamiento de Singapur, desde luego, pero me imagino que estarán lo suficientemente seguros de la tecnología como para no arriesgarse a tener un número de accidentes elevados porque un dispositivo aéreo vaya chocándose con las paredes de los edificios o con las personas. Así que esto ya es una realidad que supera en muchos casos lo que uno podía pensar al principio. ¿Y qué está ocurriendo en la imagen médica? Pues esta tecnología está llevando a algunos saltos cualitativos y cuantitativos que quizás pasan desapercibidos en la vorágine de información que recibimos habitualmente, pero sobre los que conviene fijarse un poquito. En el año 2015 ya fue posible realizar eso que se publicó en la revista Science, una observación del cerebro, del funcionamiento del cerebro completo de un animal, un pequeño animalito, sí, un pez cebra, pero es que el pez cebra no estaba muerto y no estaba fijado en una preparación y no estaba sujeto en un mecanismo de fijación, sino que estaba vivo y moviéndose en un recipiente con agua. ¿Por qué y cómo? Bueno, pues eso se realizó mediante una combinación de técnicas de neurofotónica con inteligencia artificial que permitían captar las señales emitidas por las combinaciones bioquímicas en el cerebro del animal y representarlo. Y la imagen médica y la inteligencia artificial en medicina se unen a la robótica en la evolución de los sistemas robóticos que todos empezamos a conocer. Los sistemas robóticos pueden clasificarse de muchas maneras en medicina, pero una cierta ordenación, siguiendo un criterio de complejidad y, por supuesto, confusión es lo que acabamos de tener, complicación, es este que se muestra. Hay robots básicos de asistencia, de ayuda a la rehabilitación, hay robots quirúrgicos como los sistemas que están en marcha en nuestros hospitales, pero comienza a haber prótesis neurales, prótesis biónicas y una evolución decidida hacia robots cirujanos autónomos. Claro, esto viene esencialmente, como tantas otras aplicaciones, de la industria aeroespacial y de la industria militar, en cuyas áreas de trabajo pues, se encuentra el problema de que en unidades remotas no es posible tener un cirujano cualificado para todas las posibilidades clínicas que se plantean. Así que es necesario sistemas que puedan responder autónomamente a una emergencia médica, pero sin que estén telecontrolados desde un centro remoto, porque en el espacio, incluso en las circunstancias, en los planetas o en los asteroides más cercanos, el tiempo de ida y de vuelta de las señales hace que sea imposible teledirigir desde la Tierra una intervención quirúrgica. Así que el robot que está en la estación espacial o en la nave tiene que ser capaz de realizar una intervención quirúrgica él solo. La inteligencia artificial en medicina y en particular, y en un concepto más amplio en salud, por tanto, se muestra como un área tremendamente extenso donde cada vez es más evidente la necesidad y la participación de actores procedentes de campos profesionales muy diferentes, desde los tradicionales, digamos, de las áreas de la física y la ingeniería y sus ciencias próximas, a las obvias también de la rama médica, biológica, farmacológica, con sus áreas afines, a una nueva dimensión que resulta necesario incorporar y que viene de sectores tan hasta ahora alejados de nuestro entorno como, por supuesto, el derecho, la lógica, la psicología, la ética y hasta la filosofía. ¿Por qué? Bueno, pues está claro que los sistemas autónomos y los sistemas automatizados generan unos nuevos escenarios de responsabilidad profesional y responsabilidad legal que, a medida que los sistemas van siendo autónomos, van siendo cada vez más relevantes. Está claro que no podemos permitirnos una pantalla azul en ningún sistema que esté funcionando en uso quirúrgico, pero empieza a haber robots de acompañamiento
que realizan una interacción social con pacientes en los hospitales, en primer lugar, pero también con personas mayores en casas o en residencias. Y estos robots humanoides, en general, empiezan a mostrar o empiezan a interaccionar con las personas desde un punto de vista emocional. Por supuesto, hay áreas de la medicina en las que la interacción de los sistemas genera graves problemas que ya empiezan a ser una realidad. Esto es una noticia de una publicación de la Universidad de Stanford, que es obviamente una referencia, y bueno, fíjense el titular que ponían hace ya un par de años. Claro, el problema es, si un sistema automatizado diagnostica mejor que un médico, ¿de quién me fío yo cuando tenga que someterme a un proceso diagnóstico? Y si el diagnóstico no es acertado y se genera una consecuencia, ¿de quién es la culpa? ¿Del médico, del que programó el sistema, del que entrenó el sistema o del paciente por usarlo? Entonces, se generan nuevos escenarios en los que hay un grandísimo interés social. Y como ejemplo, pues esta noticia de hace apenas un par de meses en los que una publicación de prestigio y de gran impacto social, como es el New York Times, pues ya dedicaba uno de muchos artículos a lo que se muestra, a las advertencias del lado oscuro de la inteligencia artificial en medicina. Así que resulta imprescindible analizar esto en conjunto, siendo un área muy grande, siendo un área muy extensa, siendo un área en crecimiento, en desarrollo tecnológico vertiginoso, es necesario analizarla. Y comienza a plantearse un conjunto de pasos a nivel europeo y también a nivel nacional, que comenzó en abril del 2018, cuando ya 25 países europeos y posteriormente se incorporaron algunos más, decidieron, como se muestra en la imagen, pues trabajar juntos en los aspectos más importantes que plantea la inteligencia artificial, desde asegurar la competitividad de Europa en la investigación y en el desarrollo con los nuevos competidores internacionales que existen, hasta los aspectos sociales, económicos, éticos y legales. Posteriormente, y hace muy poquito, se presentó el Plan Nacional de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, cuya portada les muestro. Y ya para finalizar, les presento un proyecto que está comenzando a llevarse a cabo en un centro de investigación de la Comisión Europea, que es el Joint Research Center, que tiene sede aquí, precisamente en Sevilla, y es un proyecto cuyo objetivo es el estudio del impacto de los sistemas de inteligencia artificial en las personas y en la sociedad, pero no tanto desde el punto de vista de la eficiencia o de la eficacia de los sistemas estrictamente, cuanto de su repercusión y de su influencia social. En el ámbito de la salud, pues tengo la satisfacción de haber sido incorporado para analizar este área, y lo presento en el estado inicial en el que estamos, con el planteamiento de que todos los que estén interesados, todas las instituciones que deben estar en este proceso de análisis, pues que colaboren, que nos ayuden, que se involucren y que entre todos pues llevemos adelante una reflexión sobre cómo estos sistemas afectan a las personas en el ámbito de la salud, desde el punto de vista de los profesionales, tanto clínicos como técnicos, que interaccionan con los sistemas, pero también desde el punto de vista de los usuarios como individuos y como sociedad en el conjunto de los sistemas sanitarios. Muchas gracias.